Vamos a considerar para eso que tenemos 4 funciones químicas dentro de los compuestos hidrogenados, que es lo que hablaba anteriormente. Tenemos hidruros metálicos, que va a ser el resultado de la adición de un anión hidruro. Hay que considerar que el hidrógeno, cuando reacciona con metales, tiene un estado de oxidación de -1. Vamos a formularlos, primero el símbolo del elemento, seguido del símbolo del hidrógeno. Y aquí vamos a utilizar un nombre genérico que es hidruro, al nombrar por la nomenclatura de Stokes o la nomenclatura sistemática. En el caso de los hidruros especiales, que son los hidruros no metálicos del grupo 3, 4 y 5A, el estado de oxidación del oxígeno es de +1. Tiene la misma formulación con respecto al arreglo de los átomos y el mismo nombre genérico que los hidruros metálicos. También los vamos a nombrar por Stokes y por la nomenclatura sistemática. En el caso de los hidrácidos, que son también conocidos como ácidos binarios, al reaccionar con no metales, el oxígeno tiene un número de oxidación de +1. La formulación es distinta en estos casos. El hidrógeno, en este caso, es el catión de la fórmula y vamos a tener un anión no metálico. El nombre genérico es ácido, sobre todo para el caso de la nomenclatura tradicional. En el caso de la nomenclatura sistemática, vamos a nombrar de acuerdo al elemento no metálico que tengamos en la fórmula. Y en el caso de las sales aloideas, al igual que las sales oxisales, vamos a nombrar por Stokes y por la tradicional, y se va a formular primero el catión y luego el anión. Dicho esto, entonces vamos a pasar al estudio de cada una de las diferentes funciones que les acabo de hablar. Primero vamos a estudiar sobre los hidruros metálicos. Decíamos que los hidruros metálicos son la combinación de un elemento metálico más el hidrógeno. En una reacción de hidrogenación, es decir, se va a adicionar el hidrógeno para formar un enlace con este elemento metálico, vamos a tener un hidruro. En este caso hay que considerar siempre que las valencias se van a cruzar. La valencia del hidrógeno y la valencia del elemento metálico. A la hora de establecer la fórmula, la valencia del elemento metálico pasa como subíndice al hidrógeno y la del hidrógeno al metal. En este caso, el metal no va a llevar subíndice porque el 1 no se representa. Se nombran, como ya decía, de acuerdo a la nomenclatura sistemática. Y hay que considerar que no se usa el prefijo mono, ni para el hidrógeno ni para el metal. Es decir, si hay un compuesto que solamente lleve un átomo de cada uno, se nombra sin el prefijo mono. Y para la nomenclatura de Stokes, se utiliza la palabra genérica hidruro más la preposición de más el nombre del metal más el estado de valencia entre paréntesis y en número romano. Muy bien, vamos a empezar a nombrar. En el caso de el primer compuesto, que es NaH, consideramos que en este caso el metal es el sodio. Por lo tanto, en la nomenclatura sistemática se llama primero la palabra genérica hidruro, seguido de la preposición de y el nombre del metal, sodio.
no tenemos más de un átomo de cada elemento. Y en el caso de la nomenclatura de Stokes, el nombre es hidruro de sodio también. Al solamente tener una valencia, no es necesario ponerlo entre paréntesis y en número romano. En el caso del segundo ejemplo, que es CaH2, tenemos calcio como metal y 2 átomos de hidrógeno. En la nomenclatura sistemática vamos a contabilizar cuántos átomos de hidrógeno hay, por lo tanto utilizamos el prefijo di. Hidruro de calcio. En el caso de la nomenclatura de Stokes, se llama hidruro de calcio. Tenemos aluminio y 3 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, en la nomenclatura sistemática nombramos hidruro de aluminio. Y en el caso de la nomenclatura de Stokes, hidruro de aluminio. No hay valores entre paréntesis porque el aluminio solamente tiene un estado de valencia. En el caso de el cuarto ejemplo, tenemos plomo y tenemos hidrógeno. Tenemos 4 átomos de hidrógeno, el prefijo es tetra, hidruro, preposición de, el nombre del metal. Plomo. Si se fijan, omitimos el prefijo mono cuando solo hay un átomo. Este compuesto PbH4 se llama tetrahidruro de plomo y en la nomenclatura de Stokes se llama hidruro de plomo 4. En este caso del último ejemplo tenemos cobre y tenemos hidrógeno. Hay 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto, dihidruro de cobre. Y en la nomenclatura de Stokes, hidruro de cobre 2. Nomenclatura sistemática, utilizamos los prefijos, en este caso, únicamente para el hidrógeno, porque los metales no van a llevar subíndice, pues el hidrógeno trabaja con un estado de oxidación igual a 1. Ahora, para formular, que es cuando se da el nombre, primero que tenemos es hidruro de magnesio. La formulación empieza con escribir el símbolo del metal, en este caso el magnesio EMG. Al considerar que el magnesio solamente tiene un estado de valencia, sería 2, se le añade al hidrógeno. Como ya decía, el magnesio no va a llevar subíndice porque el hidrógeno solo tiene un estado de valencia. Dihidruro de titanio. El di indica que hay 2 átomos de hidrógeno. Sería Ti, que es el símbolo del titanio, y H2. Hidruro de vanadio 5. El vanadio es el metal y está trabajando con su quinto estado, perdón, con el estado de valencia equivalente a 5. Sería V, que es el símbolo del vanadio, el símbolo del hidrógeno y la valencia del vanadio, que es 5. En el caso del hidruro de litio, el litio, que solamente tiene un estado de valencia que va a ser igual a 1, y seguido del hidrógeno con el 1 de litio.
pero como la unidad no se indica como subíndice, por lo tanto no la escribimos. Y en el caso del trihidruro de cobalto, primero el metal, CO, el hidrógeno y la cantidad de átomos que me indica el nombre, trihidruro. Muy bien. En el caso de los hidruros especiales, vamos a considerar que son solamente 7 elementos los que van a formar hidruros especiales. Del grupo 3A solamente es el boro. Del grupo 4A solamente son el carbono y el silicio. Y del grupo 5A son el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio. Algo importante que hay que considerar es que no todos los elementos trabajan con más de un estado de valencia cuando se enlazan con los hidrógenos, perdón. En este caso vamos a considerar esta tabla que va a indicar que de acuerdo a donde, sobre todo en los elementos representativos, por ejemplo, los elementos del grupo 5A solamente van a trabajar con un estado de valencia igual a 3. Si se fijan en su tabla periódica, en este caso el nitrógeno tiene 4 estados de valencia, 2, 3, 4 y 5, pero solamente va a trabajar con 3. Lo mismo el fósforo, tiene 3, 3, 4 y 5, solamente trabaja con 3. Igual el arsénico y igual el antimonio, solamente van a trabajar con 3, no van a trabajar con 5. En el caso del grupo 4A, que sería el carbono y el silicio, van a trabajar únicamente con su estado de valencia número 4. Y en el caso del boro, que solamente tiene una valencia, trabaja con un estado de valencia igual a 3. Es decir, en el caso del carbono y el silicio, sobre todo el carbono tiene 2 y 4, va a trabajar con el mayor nada más. Algo importante y que considerar es que estos elementos, al formar hidruros no metálicos, son normalmente gases y bastante tóxicos. Y tienen nombres comunes que son reconocidos por IUPAC. La formulación es primero el símbolo del no metal y el símbolo del hidrógeno. El hidrógeno va a tener una valencia en un número de oxidación, perdón, de +1, que se va a cruzar como subíndice al elemento no metálico. Y la valencia del no metal, en este caso cualquiera de estos 7, va a pasar como subíndice al hidrógeno. Es decir, el hidrógeno en estos 7 hidruros especiales puede tener como subíndice 3 o 4, nada más. No hay otro tipo de subíndice. Y se va a nombrar de acuerdo a las normas de la nomenclatura tradicional o la nomenclatura clásica y la nomenclatura de stock, que es la que consideramos, entre paréntesis y el número romano, indicar la valencia con la que está trabajando el elemento, que alguna literatura no la indica porque se sobreentiende que solamente van a trabajar con un bien. Tenemos entonces el primer compuesto, que es boro,
e hidrógeno. Como les decía, el boro va a trabajar con su única valencia, que es 3. Y en la nomenclatura tradicional, igual, la palabra genérica hidruro, sin la preposición de, solamente la raíz del nombre del elemento, que sería bor, y en este caso, al solo tener una valencia, de acuerdo se indica en esta tabla, la terminación es ico. Por lo tanto, sería hidruro bórico. En la nomenclatura de Stokes se llama hidruro de boro. No hay valencia entre paréntesis porque solamente tiene uno. Este compuesto, el nombre común es borano. Y en el caso de CH4, tenemos hidruro. La terminación, en este caso, está trabajando con la mayor valencia. La terminación es ico. Recuérdense que el grupo del 4A trabajan con 4. Por lo tanto, la terminación es ico al trabajar con la mayor valencia del carbono, que sería la raíz del nombre del carbono, carbón, y la terminación ico. Por lo tanto, CH4 se llama hidruro carbónico. Y en el caso de la nomenclatura de Stokes, hidruro de carbono, y aquí, como les decía, se puede poner 4, así como también no es necesario ponerlo porque, como ya estudiábamos, en el caso de estos elementos van a trabajar con un solo estado de valencia al combinarse con hidrógeno. En el caso de este compuesto se llama metano, que es el producido en los biodigestores para generar flama. Y en el caso del tercer ejemplo, que estamos trabajando con silicio, es hidruro. El silicio solamente tiene un estado de valencia que es 4 en la nomenclatura tradicional. Si solamente tiene un estado, la terminación es ico. Ponemos la raíz del nombre del elemento, que es esil, y la terminación ico. Por lo tanto, SiH4 se llama hidruro sílico. En la nomenclatura de Stokes, hidruro de silicio. El nombre común de ese compuesto es silano. En el caso GeH4, estamos trabajando con germanio, y el germanio solamente tiene un estado de valencia. Sería hidruro germánico. En la nomenclatura de Stokes, hidruro de germanio. Ahí dice germanio. Germanio. Que el nombre común es germano. Y en el caso de NH3, el nitrógeno tiene 4 estados de valencia, pero solamente va a trabajar con 3, que es su segunda. Por lo tanto, la terminación es oso. La palabra genérica hidruro, la raíz del nombre de nitrógeno, que sería nitro, y la terminación oso. Por lo tanto, se llama NH3 hidronitroso. Y en la nomenclatura de Stokes, hidruro de nitrógeno 3. Este compuesto de NH3 se llama amoníaco en el nombre común. Les decía que esos nombres comunes son aceptados por la IUPAC. Para formularlos, consideramos el nombre que puede estar escrito en la tradicional
o bien en la nomenclatura de stock. En este caso está escrito por la nomenclatura sistemática. Tenemos trihidruro de fósforo. Consideramos el fósforo y 3 átomos de hidrógeno. Trihidruro de antimonio. El símbolo del antimonio, el símbolo del hidrógeno, indica que hay 3. Y por último, trihidruro, de aquí no es astato, es arsénico. Sería AsH3. Muy bien. Los otros elementos que van a conformar hidrógenos no metálicos van a pertenecer a los grupos 6A y 7A. Sin embargo, vamos a excluir de este grupo de elementos al oxígeno. Los que corresponden al 6A son el azufre, el selenio, el teluro, y van a trabajar con un estado de valencia igual a 2. Es decir, el azufre, que tiene 3, solamente va a trabajar con su estado de valencia, que es igual a 2. Y en el caso de los elementos del 7A, son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Y van a trabajar con un estado de valencia igual a 1. En este caso, la formulación es distinta a la de los hidruros metálicos y los especiales. Primero es el símbolo del hidrógeno, que tiene un estado de valencia de +1, seguido del elemento no metálico, que puede ser cualquiera de estos 7, con un estado de valencia, o bien igual a 2 o 1, que se van a intercambiar. Por lo tanto, normalmente estos elementos son H2 o H1, el símbolo de elemento. Para ello se usa la nomenclatura tradicional sistemática. En el caso de la nomenclatura tradicional, se usa la palabra genérica ácido. La raíz del nombre del elemento con la terminación hídrico. Este tipo de nomenclatura o este nombre se utiliza cuando uno de estos compuestos va a estar disuelto en agua o diluido en agua. Y en el caso de la nomenclatura sistemática, se va a nombrar primero el nombre del no metal con la terminación uro, es decir, vamos a formar una palabra compuesta. La raíz del nombre de el no metal con la terminación uro más la preposición de y seguido de el nombre hidrógeno. Este es un tanto distinto a lo que hemos estudiado sobre la nomenclatura sistemática. Aquí no vamos a trabajar con prefijo numérico, solamente con la raíz del no metal, cualquiera de estos 7, terminado en uro, la preposición de y la palabra hidrógeno. Tenemos entonces, primero es H2S. En la nomenclatura tradicional, la palabra genérica es ácido. No hay preposición de, solamente la raíz de el azufre. Por aquí está.
que es sulfur, ácido sulfur, y la terminación uro. Hídrico, perdón, aquí hídrico. Pero al hacerlo en español, aquí sería ácido sulfídrico. Este ur se elimina. En la nomenclatura sistemática, ahí sí utilizamos el sulfuro, sería la raíz del nombre del azufre, que es sulfur, la terminación uro, preposición de hidrógeno. Por lo tanto, H2S se llama ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno en la nomenclatura sistemática. En el caso del segundo ejemplo, tenemos selenio. La nomenclatura sistemática, ácido. Aquí trabajamos con la raíz selen y la terminación hídrico. Ácido selenhídrico. Y en la nomenclatura sistemática, seleni, terminación uro, de hidrógeno. En este ejemplo que tenemos al teluro, sería ácido telur hídrico. Y en el caso de la nomenclatura sistemática, se llamaría telururo de hidrógeno. Y por último, tenemos flúor, ácido fluorhídrico, o bien fluoruro de hidrógeno. La nomenclatura sistemática, la raíz del nombre del no metal con la terminación uro, preposición de, y el nombre del hidrógeno. Y en la terminación, en la nomenclatura tradicional, perdón, la palabra genérica ácido, la raíz del nombre del no metal y la terminación hídrico. Para formular, primero, el símbolo del no metal del hidrógeno y luego el símbolo del no metal. Tenemos ácido clorhídrico, estamos trabajando con cloro. Este también es conocido como ácido muriático, el ácido clorhídrico, cuando se encuentra en una disolución de aproximadamente el 37%. Primero el símbolo del hidrógeno y luego el símbolo del cloro. Como el cloro se encuentra en el grupo 7A, trabaja con un estado de valencia, por lo tanto sería 1 que no lo indicamos. En el caso del bromuro de hidrógeno, sería HBr. Estamos trabajando con bromo que también se encuentra en el grupo 7A. Y por último, ácido yodhídrico. El símbolo del hidrógeno y el símbolo del yodo, que igual trabaja con 1 como estado de valencia. En el caso de las sales aloideas, son un compuesto formado
por una reacción química de un hidróxido, que es un elemento metálico unido a un grupo OH, más su reacción con un hidrácido, que es un átomo o dos átomos de hidrógeno unido a un elemento no metálico. Esto va a provocar una sal disuelta en agua, es decir, H2O más el metal unido al no metal. Generalmente este tipo de reacciones puede haber una reacción que se conoce como neutralización para producir ese tipo de sal. Se van a nombrar de acuerdo a la nomenclatura tradicional, nombrando primero al elemento no metálico, en este caso es el no metal, la raíz, con la terminación uro, más la raíz del metal con la terminación de acuerdo al estado de valencia con el que esté trabajando. Puede ser ico, puede ser oso. Y en el caso de la nomenclatura de Stokes, se va a nombrar primero al no metal. Establecemos la raíz del nombre del no metal con la terminación uro, más la preposición de, más el nombre del metal con el estado de valencia entre paréntesis y en número romano. Por lo tanto, tenemos FeCl3. En la nomenclatura tradicional, vamos a considerar que el hierro está trabajando con su estado de valencia número 3, que de 2 que tiene es el mayor. Y al tener 2 y trabajar con la mayor, se utiliza el sufijo ico. Y nombramos primero al no metal con su raíz terminada en uro. Sería cloruro férrico. Fer, que es la raíz del nombre del hierro, y la terminación ico. Y en la nomenclatura de Stokes, cloruro de hierro 3. En el caso del segundo, aquí lo que hay es una simplificación de subíndice. El azufre tiene 2 estados de valencia, 3, perdón, 2, 4 y 6. Y el plomo tiene 2, 2 y 4. Cualquiera de los estados de valencia del plomo y del azufre son pares, por lo tanto están simplificadas. Quiere decir que el plomo está trabajando con el menor estado de valencia, por lo tanto la terminación sería oso. Tenemos sulfuro, nombrando al no metal con la terminación uro, y la raíz del elemento metálico, que sería plum, y la terminación oso. En el caso de la nomenclatura de Stokes, el nombre compuesto, que es la raíz del no metal con la terminación uro, con la preposición de el nombre del metal
plomo, y entre paréntesis en número romano la valencia con la que está trabajando el plomo, que es 2. En el tercer ejemplo tenemos hierro y tenemos cloro. El hierro está trabajando con 2 como estado de valencia. Es la menor. La terminación sería oso. Por lo tanto, nombramos primero al no metal con la terminación uro, sería cloruro ferroso. En la nomenclatura de Stock, igual, cloruro de hierro 2. En este último, perdón, en este cuarto, sería cloruro sódico. El sodio solamente tiene un estado de valencia. En la nomenclatura de Stock sería cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio es la sal común. Y por último tenemos Al2Se. La raíz con la terminación uro, seleniuro, alumínico, porque el aluminio solamente tiene un estado de valencia. Y se llama seleniuro de aluminio en la nomenclatura de Stock. Y a la hora de formular, primero se escribe el símbolo del metal y luego el del no metal. En el primer ejemplo tenemos yoduro potásico, es el potasio, solamente tiene un estado de valencia, 1, seguido del símbolo del no metal, que es el yodo, que trabaja con 1. Luego, cloruro de plomo 2. Quiere decir que el plomo está trabajando con su estado de valencia igual a 2. El cloro no tiene números pares, como estado de valencia, son 1, 3, 5 y 7, por lo tanto no hay simplificación y está trabajando con el menor. Sería Pb, que es el símbolo del plomo, Cl, que es el símbolo del cloro, y el 2, que es la valencia del plomo, ubicado como subíndice en el símbolo del cloro. Por lo tanto, la fórmula química del cloruro de plomo 2 es PbCl2. En el caso del sulfuro cúprico, el cobre, tiene 2 estados de valencia y terminación ico. Quiere decir que está trabajando con su mayor estado de valencia, que es 2. El azufre tiene un estado de valencia menor también, que es 2. Por lo tanto, sería el símbolo del metal seguido del no metal. El 2 del cobre va al azufre y el 2 con el que trabaja el azufre pasa al cobre. Al tener 2 números pares como subíndice, se simplifican y sería CuS. En el caso del sulfuro de zinc, el zinc solamente tiene un estado de valencia, que es 2. El azufre trabaja con su menor estado, que es 2. El 2 del azufre se le ubica al zinc y el 2 del zinc al azufre. En el mismo caso del anterior, simplificamos números pares y se quedaría como ZnS. Y en el caso del carburo cálcico, el calcio solamente tiene un estado de valencia, por lo tanto la terminación es ico. Su estado de valencia es 2, sería el calcio y el carbono, que trabaja con su menor estado, que es 2. El 2 del carbono se le ubica al calcio y el 2 del calcio al carbono. Se simplifican y la fórmula química del carburo calcio es CaC.
y ahí se formulan las sales aloideas.